Algunas personas afirman que creer en Dios es irracional y sin fundamento. Sí puede haber gente que diga, yo conozco a Dios, pero que realmente no conoce a Dios y ni siquiera lo ama. Hemos escuchado y visto muchos comentarios de muchas personas, incluso de científicos lo han dicho, intentando buscar la manera de cómo negar a Dios. Las personas quieren creer en la ciencia hasta cierto punto o en todo aquello que va a lo contrario de Dios. Pero la verdad es que Dios no reprime la razón, somos seres conscientes. Vemos cómo ahorita está creciendo la tecnología rápidamente con todo esto de la IA y todo ello, que en cierto punto tiene sus ventajas y beneficios, pero nosotros sabemos lo que hacemos y por qué lo hacemos a diferencia de las máquinas. Creer en Dios en pleno siglo XXI lo ven como absurdo, pero no es justo lo que más necesitamos ahorita si realmente somos conscientes de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Repito, somos seres conscientes, sabemos lo que hacemos y por qué lo hacemos. Si vemos todo lo malo que está pasando, 1000 veces preferible culpar a Dios, aunque no creen. Y ya me sé la típica pregunta o cuestionamiento de si es que tu Dios es tan bueno como dices, ¿por qué permite malas cosas? Repito, 1000 veces preferible culpar a Dios que hacer al hombre responsable de sus malas decisiones y egoísmo. Creo que es más absurdo hacer a un lado a Dios creyéndonos más sabios para tomar las decisiones, y cuando éstas no dan los resultados que queremos y traen las consecuencias negativas, preferimos excusarnos culpando a Dios. Hay muchos debates sobre la existencia de Dios y querer negarla. Y esto podríamos centrarlo en otro momento, pero yo te hablo, aunque creas o no creas, qué es lo que significa verdaderamente creer en Dios. La mayoría de las personas en un punto de su vida dicen que creen o creyeron en Dios. Esto siempre es porque algún familiar de nosotros, ya sea nuestros padres o nuestros abuelos, nos indujeron la creencia en alguna religión. A veces no se les explica bien el por qué deberíamos de creer, incluso el por qué ellos creen. Cuando yo era pequeña, mis padres me criaron en un cierto punto en la iglesia católica, pero no recuerdo que me hayan dado una explicación de por qué debería hacerlo. Solo es: mi mamá cree, tu abuela era creyente, así que tú también deberías serlo. Existe un Dios y debes creer. Pórtate bien, porque Dios sabe lo que estás haciendo y si no te va a ir mal. Entonces, el creer en Dios se vuelve en una vida de temor al castigo de un ser supremo por no portarme bien, por no hacer lo correcto. Es una vida con limitantes de actos visibles a lo incorrecto. Si te portas bien, te vas a ir al cielo, o sea, debo vivir una vida moralmente buena a lo que Dios dice que no está bien. Pero siendo sinceros, ¿quién lee realmente la Biblia para saber lo que es moralmente bueno y malo? No sabemos los mandamientos o tenemos una idea de ellos porque la sociedad nos indica que es lo incorrecto. Robar es malo, no robarás. Matar es de locos, no matarás. El engaño es incorrecto, no adulterarás, y todos los demás mandamientos. Pero esto no indica que conozcamos a Dios. Podemos creer que sabemos lo que dice su palabra porque hay muchos, pero muchos dichos que la gente dice que están en la Biblia, pero que realmente no están en la Biblia. Ayúdate, que yo te ayudaré. Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Todos somos hijos de Dios. El caer es del hombre, pero el levantar es de Dios. A quien madruga, Dios lo ayuda. Y muchas frases que a menudo se escucha y dicen, como dice la Biblia, pero ni siquiera está. ¿Te das cuenta que no se toman el tiempo ni el interés de querer saber lo que nos quiere decir Dios a través de su palabra? Porque la palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Y sí, ya se van a decir, pero es un libro escrito por hombres. Pues sí, ¿qué querían? ¿Que lo escribiera un burro? La diferencia de estos hombres que escribieron la Biblia es que fueron inspirados por el Espíritu Santo. O sea, Dios es el autor de la Biblia. Aquí nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra que Pablo usa en este versículo para comunicar la inspiración de la escritura en el original es esta, que literalmente significa que toda la escritura fue exhalada o soplada por Dios. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El texto bíblico no se originó en la mente humana, sino que los autores bíblicos fueron llenos del Espíritu Santo. Aunque cada autor escribió desde su propia experiencia y contexto, con su propio vocabulario y estilo, el Espíritu los llevó a decir exactamente lo que él quería decir. Por lo tanto, cada palabra refleja los atributos de su autor, o sea, Dios. La Biblia está impregnada de quién es Dios. Cuando nosotros queremos conocer alguna celebridad, alguna persona que nos inspira, o cuando estamos interesados en alguna persona, buscamos información pues de esa persona, ya sea su edad, dónde vive, sus gustos. Y si conocemos a esa persona
Físicamente, queremos saber cosas más íntimas, como cuáles son sus gustos, qué es lo que piensa, cuáles son sus planes a futuros, etc. Pero con Dios, tristemente, no es así. No nos interesa saber quién es Él, qué es lo que piensa, qué es lo que le agrada o no, quién es Él. Solo nos interesa creer para nuestro beneficio. Señor, bendíceme, Señor, cuida a mi familia, Señor, que nunca me falte nada, Señor, quisiera este sueño, Señor, abre puertas para este trabajo, Señor, yo creo que soy buena persona y que soy digna de entrar al cielo, no como esa persona que está allá, porque si yo te contara cómo es Él, etc. Todavía nos sentimos con el derecho de reclamarle y decirle, es que no se me hace justo, si yo hago las cosas bien y esa persona que es mala le va mejor que a mí, entonces, ¿para qué creo? ¿Cómo podemos hacer este tipo de cosas si no tenemos el interés y no conocemos a Dios y no queremos saber quién es Dios en verdad? ¿Se te hace lógico? Y somos buenos para crear excusas, pero es que Dios sabe lo ocupada que estoy con el trabajo, con la familia, con la casa, con los estudios, pero Dios conoce mi corazón y sabe que creo en Él, porque eso sí, todas las noches y todas las mañanas lloro y siempre le agradezco. O para los que dicen que creer en Dios, en la religión, es para controlarte, que es mejor vivir la vida, vivir el momento, que para esta generación es muy fácil desperdiciar el tiempo en trivialidades, muy fácil desperdiciar la vida, ya sea en estos dos casos o en los que hayan, revelan realmente las intenciones de nuestro corazón. ¿Será que creer en Dios se trata para nuestros beneficios egoístas? ¿De vivir una vida con temor a portarte mal para no irte al infierno? ¿Dios es realmente tan limitante para creer en Él de esta manera? Porque la verdad, yo no quiero creer en ese Dios. Pero ¿ese Dios es el Dios bíblico? ¿O es el Dios de la suposición de las personas que creen como es Dios sin realmente conocerlo? Todos somos formados consciente o inconscientemente. Algo o alguien te está formando ahora. Ya sea las experiencias que has tenido a lo largo de la vida, las personas que están en tu vida, la sociedad, la cultura, etc. Todo esto, ¿a qué te lleva? ¿Con qué intención? ¿Cuál es la finalidad? Y aquí es donde vienen las preguntas que todos nos hemos hecho en algún punto de nuestra vida. Esas preguntas profundas que pareciera que no tienen respuesta. El sentido de la vida, el porqué de la vida, el por qué estoy aquí, cómo debo vivirla, hacia dónde debo ir, cuál es mi propósito y muchas preguntas más que solo Dios puede responder y de las cuales hablé un poco en el video anterior y que después podemos profundizarlas. Pero muchas personas han intentado responder a estas preguntas. Cada quien tiene una idea o un concepto sobre la vida, pero somos seres humanos limitantes finitos, o sea, personas con un principio. Por nosotros mismos jamás tendremos las respuestas. Quien nos puede dar la respuesta tiene que ser un ser supremo que trasciende el tiempo y el espacio, que es omnipresente y omnisciente, lleno de sabiduría, que es infinito, o sea que no tiene principio y fin, un ser inteligente con un conocimiento infinito para poder haber creado todo lo que vemos. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. No le pongamos límites a Dios, creyendo en Él para pedirle de vez en cuando y no hacerlo presente en nuestras vidas. ¿Acaso nosotros somos más sabios e inteligentes que Él? ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? Para conocer el autor de la creación, de todo lo que vemos y no vemos, debemos ser intencionales y conocerlo de verdad. Pero eso sí te spoileo. Esta vida no será suficiente para conocer del todo al Creador del todo. Dios nos dejó lo necesario en su palabra para conocerlo y ser guiados a la vida con el propósito que nos creó. Lo increíble de Dios es que no se queda solo en leer y llenarnos de puro conocimiento, sino de tener una comunión íntima con Él personal todos los días de nuestra vida. Él es un Dios presente, no como dicen los deístas. El deísmo es la creencia de un Dios personal que creó el universo y luego se alejó. En otras palabras, hay un creador, pero Él no está activo en el universo. Al buscar presentar una fe razonable, podemos caer en el error de confiar en los argumentos filosóficos, en la elocuencia y en la sabiduría humana. No podemos dejar a un lado las suficiencias de las Escrituras y menospreciar el poder y la sabiduría de Dios que se manifiestan en el mensaje de la cruz. La palabra es viva y eficaz y solo con la ayuda del Espíritu Santo podemos realmente conocer y tener una fe genuina en Dios. Podemos creer muchas cosas bonitas acerca del Evangelio, incluso creer en sus promesas. Pero cuando las personas dicen tener fe o creer en Dios, pero no leen la Biblia, no tienen hábitos, no tienen frutos, no tienen obras y no son guiados por el Espíritu Santo, no hay una formación a ser como Cristo. La pregunta sería, ¿en qué Dios están creyendo? ¿Y las ideas que tienen acerca de Dios son las correctas? Hay una gran diferencia en decir creo en Dios a creo en Dios.
Alguien puede tener un conocimiento amplio sobre Dios, estar muy metido en el ministerio de la iglesia, cumplir con sus hábitos de lectura y devocionales diarios, hacer incluso muchas oraciones diarias y aún así no conocer a Dios. Aquí la creencia es solo intelectual, creyendo de una manera que no produce vida, no hay un cambio de naturaleza. Y esto puede sonar como paradójico, porque primero es, si no tengo hábitos, si no tengo lectura, si no tengo conocimiento, no soy formado como Cristo. Pero después me dices que si tengo todo esto, aún así puede que no lo conozca. Entonces, ¿qué se hace? Como verdaderos creyentes, al decir creo en Dios, no se trata para demostrar una idea o un intelecto, sino para demostrar nuestra confianza en el Dios de la Biblia, tener una relación definitiva con nuestro Creador. Lo digo de nuevo, creer en Dios es estar en relación con Dios, personal, así como cuando tú involucras a tus amigos en tu vida, aún mayor debemos involucrar a Dios en nuestra vida y dejar que Él sea el Señor de ella. Porque todos hacemos como un checklist, creo en Jesús, fui a la iglesia, oro, leo mi Biblia, voy a todas las reuniones con los jóvenes, solo escucho música cristiana, soy como Cristo, pero no se trata de hacer requerimientos. No digo que está mal porque todas estas cosas son correctas, sino que debe de haber una formación espiritual. Tiene que haber un cambio en tu corazón para parecernos a Cristo. No se hace de la noche a la mañana porque el proceso dura toda tu vida. Esto no es en nuestras fuerzas, el cambio no se hace por nosotros. La idea humanista te dice, tú puedes hacer tal cosa si te lo propones. El cambio está en ti, tú decides en tu vida. Todo esto centrado en el yo y con Dios no es así. Para ser como Cristo no está en nosotros. Por eso cuando pensamos en hacer todos estos deberes cristianos y cumplir con ellos, nos hace como Cristo, es incorrecto. Porque estamos confiando que por nuestra fuerza de voluntad al hacer esto, ya reflejamos a Cristo. Pero ¿dónde está el Espíritu Santo que escudriña las verdaderas intenciones de nuestro corazón? Yo Jehová que escudriño la mente, que probó el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Llenarnos de conocimiento tampoco asegura creer en Dios de una manera genuina. Podemos saturarnos de información. Podemos leer muchos libros, muchas traducciones de la Biblia, estudiar teología, pero si la letra no baja al corazón, si no la vivimos, si no la ponemos por obra, si no hay deleite en vivir una vida para Dios, de nada nos sirve. Ahora, no me vas a decir, bueno, entonces ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué leo y estudio? ¿Para qué tener amigos cristianos si esto no me ayuda? O sea, todo esto sí ayuda. Pero mira, todos somos formados por lo que hacemos, ya sea por las decisiones que tomamos, nuestros hábitos, lo que creemos, la información que obtenemos, nuestras amistades, familia, cultura, la sociedad, todo lo que nos rodea va formando nuestra cosmovisión y esta puede tener una idea errónea, distorsionada de quién es Dios. Es más, yo te pregunto, ¿qué idea tienes acerca de Dios? Y esto me gustaría que lo dejaran en los comentarios para ver qué está pasando, ¿no? Así que pon pausa y coméntame qué idea tienes acerca de Dios. La idea que tenemos acerca de Dios es clave para nuestra vida. Esto determinará cómo viviremos y cómo creeremos en Él. Nosotros podemos creer en un Dios distante, un Dios frío, un Dios indiferente, un Dios que no está presente en su creación. Podemos creer que todo es Dios, que el universo es Dios, por lo tanto la naturaleza es sagrada. No hay una verdadera diferencia entre el bien y el mal porque en fin de cuentas todo es Dios. Podemos creer que no hay suficiente evidencia para creer o negar la existencia de Dios. Entonces, ¿para qué me preocupo? Mejor vivo la vida. ¿Te das cuenta? Hay muchas ideas distorsionadas de quién es Dios. Para evitar esto necesitamos la correcta enseñanza y para esto nada mejor que leer la Biblia que fue escrita por el autor de la vida. Necesitamos profundizar en la palabra. No se trata de, bueno, ya me leo unos versículos, me leo un capítulo y ya está. No, debemos estudiarla, debemos rumiarla, debemos escudriñarla para deleitarnos en ella y dejarnos enseñar por ella. Y puede ser que muchos sepan muchos versículos y ya se hayan leído la Biblia completa, pero no importa porque nunca dejaremos de aprender. Dios siempre nos da entendimiento cada vez que leemos su palabra porque es viva y eficaz. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. También podemos ver prédicas, podcasts, leer libros, pero ojo, debemos de tener cuidado porque también hay doctrina falsa. Hay doctrina que es contraria a la voluntad de Dios. Recuerda que las enseñanzas forman nuestra cosmovisión y una falsa doctrina puede distorsionar quién es Dios. Por ello, es fundamental la lectura de la Biblia. Y con la ayuda del discernimiento del Espíritu Santo podremos verificar que lo que nos están enseñando, lo que estamos escuchando, está alineado a la verdad de las Escrituras y no son falsas ideas o falsa interpretación del hombre. Hay muchos libros doctrinales y de sana doctrina muy útiles y sí, los autores son humanos porque Dios ha designado maestros humanos vivos y que ya han muerto para que nos ayuden en nuestra comprensión y deleite de las Escrituras. Lo que ellos deben de enseñar es la palabra de Dios. Por eso Dios quiere que leamos, que meditemos y que memoricemos su palabra. Pero Dios también
también quiere que recibamos enseñanza de ancianos y pastores fieles. Ninguno de nosotros está libre de pecado, de prejuicios, de ceguera para ver las escrituras de manera incorrecta. Por eso necesitamos ayuda, corrección, orientación y aliento, por supuesto principalmente del Espíritu Santo, pero también en los autores el Espíritu Santo les ayudó a ver las maravillas de Dios en la Biblia que nosotros no hemos visto, por eso su ayuda ha perseverado en los libros. Todos somos una comunión de los santos que ha pasado a través de los siglos. Leer libros que están saturados de las Escrituras es como leer la Biblia a través de la mente y el corazón de grandes conocedores y amantes de Dios. La iglesia, la gente con la que te rodeas, te forma en tu creencia y en tu crecimiento con Dios. Dios quiere que nos fortalezcamos unos a otros en la batalla por el gozo. No nos enseñoreamos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Todo el cuerpo de Cristo habla entre sí la palabra de Dios. La intención de Dios no es que luchemos solos. El gozo cristiano es un proyecto comunitario. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y por tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y bueno, creer en Dios no se puede decir todo en un video, así que estaremos hablando de esto en los siguientes videos. Así que de verdad te invito a que seas consciente de la idea de quién tú crees que es Dios, para que no sea de una manera errónea, con un conocimiento deficiente que no produce vida. Decir creo en Dios es proclamar que se ha establecido una relación con Él al creer en su palabra. Como dice Herman Bavinck, no se trata de conocer una serie de verdades doctrinales, sino que consiste en la unión del alma con la persona de Cristo, según las Escrituras y con las Escrituras como la palabra de Cristo. Es declarar una relación, no el conocimiento de un hecho contundente. Y bueno, ya sea que seas creyente o no, espero que tengas la intención de querer conocer más a Dios, no por el hecho de que tú puedas alcanzar la salvación por ti mismo, y tampoco por el hecho de que a ti te va a nacer de tu propia humanidad quererlo conocer, sino que esto es un don, sino que Dios pone la intención de buscarlo a Él, y todo esto lo estaremos viendo. Pero yo creo que el mayor deleite que podemos tener es conocer al autor del universo.